Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava sesión de Diálogos con la Poesía Actual, que tiene hoy como un invitado de lujo al poeta mapuche Elicura Chihuaylaf, Premio Nacional de Literatura 2020. Elicura, un gusto, muy buenas tardes. Y también María Luisa. Hola, María Luisa. Muchas gracias por la invitación. Pentén Mañún. Muchas gracias a ti, realmente muchas gracias a ti. Voy a partir con una pequeña semblanza tuya para después darte a ti la palabra, para que tú puedas hacer una pequeña lectura o una lectura como tú lo estimes conveniente, y a partir de esa lectura podamos tener un diálogo. Elicura Chihuaylaf Nahuelpan, 1952. Poeta y traductor mapuche, nació en la comunidad Quechurehue, ubicada en la comuna de Cunco, provincia de Cautín. Elicura Chihuaylaf ha publicado, entre otros libros, El invierno y su imagen, 1977, En el país de la memoria, 1988, De sueños azules y contrasueños, 1995, Recado confidencial a los chilenos, 1999, Sueños de luna azul, 2009, Ruegos y nieves en el azul, 2014, La vida es una nube azul, 2015, recibió, entre otros, importantes reconocimientos, Sueños de luna azul y otros cantos, 2018, y El azul del tiempo que nos sueña, en 2020. Ha recibido, entre otros importantes reconocimientos, el Premio Municipal de Poesía, Santiago 1997, el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, en 2014, el Premio Luis Oyarzún, en 2016, y el Premio Nacional de Literatura de Chile, en 2020. Elicura Chihuaylaf ha antologado y traducido al mapudungún la poesía de Pablo Neruda, y tradució al mapudungún también la Araucana de Ercilla, y la obra de Víctor Jara también. Su poesía ha sido traducida al holandés, inglés, italiano, francés, griego, portugués, sueco, alemán, finés, gallego, catalán y húngaro. Elicura, como dije hace muy poco, realmente un gusto esta conversación contigo, que nos honra, que nos alegra muchísimo, porque el diálogo, la conversación entre el pueblo mapuche y la nación chilena ha sido un diálogo que conocemos realmente muy trágico, y la posibilidad de acercarnos en una conversación a partir de algo tan bello como tu obra poética y tu reflexión sobre la vida, sobre el mundo, más que sobre la literatura, aunque la literatura forma parte de la vida y del mundo, para nosotros es un lujo y una oportunidad real para justamente lograr lo que la conversación anhela, un encuentro y no una posición parapetada en diferencia. Así es que muy buenas tardes de nuevo y te dejo a ti la palabra. Bueno, como ya señalé, un privilegio para mí estar conversando con ustedes, con los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Concepción especialmente, me parece, ¿no? María Luisa. Sí, 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 fundamentalmente sí. ya. Bueno, una universidad en la que me tocó estar casi al filo de esa fecha tan aciaga, y luego de volver acá a mi comunidad en la que estoy, donde nací y crecí. Estoy en el segundo piso de la Casa Azul, mirando el patio que es el bosque. Y entonces tengo como la vida, ¿no? Recuerdo, porque después volví a estudiar ya en tiempos de dictadura, y nuevamente a la Universidad de Concepción, y allí me titulé, ¿no? Estudié obstetricia. Entonces eh, tengo recuerdos eh, alegres, pero también muy tristes, pero eh, con mucho cariño por la Universidad de Concepción. Eh, Cuando he tenido la oportunidad, voy y doy una vuelta cuando soy invitado a Concepción. No olvido de caminar un momento por ese tiempo de mi juventud. Entonces, y de muchos sueños para, para, para todos y todas.
No sé, siempre una conversación me vuelve a la memoria este lugar, como digo, en el que nací, como mis hermanas y hermanos, crecimos aquí. Eh, este es una de las comunidades más grandes de esta parte en que estamos, es precordillera, para que ubiquen el lugar que siempre uno, como decimos en Mapudungun, el Copán, el Capalme, eh, el, el lugar y el entorno, la comunidad a la cual uno pertenece. Y en este lugar mi abuelo era el lonco de la comunidad. Y eh, esta casa azul, que tiene más de 80 años, compartió con una eh, hermosa ruca, nuestra casa tradicional, de la que guardo eh, grandes recuerdos. Allí escuché los primeros relatos, los Epeu, Coneu, Muelán, Muetam Can. eh, Así es que el canto, eh, bueno, los cuentos, relatos, los consejos, los cantos, ¿no? El poema cantado por mis tías, mis tíos, mi abuelo, mi abuela, mis padres. Entonces, es una familia numerosa. Y siempre nos recordaban, como ya señalé, que la conversación eh, es lo central en el ser humano. Esa conversación que se hace más profunda cuando esa guía que nos dan nuestros y nuestras mayores eh, nos permite comprender mejor la conversación de la naturaleza, porque finalmente las palabras en todos los idiomas provienen de la naturaleza. Son los pájaros, las nubes, los insectos, eh, los árboles, el viento, etcétera, etcétera, que el ser humano va intentando asir, recoger, imitar. Entonces, me permitieron y nos permitieron, pero digo me permitieron porque tengo que hablar en primera persona en algunos momentos, sabiendo que la conversación responde a un colectivo. eh, Aprendí a, a mirar la naturaleza como un gran libro, con, con páginas interminables, eh, con eh, la tristeza un poco de saber que no alcanzaremos a hojear todas esas hojas. Entonces, y con el enojo hoy de darnos cuenta que hay quienes perdieron la memoria y olvidaron que eh, es la naturaleza la que nos regaló todo. Y cuando decimos naturaleza decimos también infinito, porque al infinito pertenece la Tierra, nos dijeron. Entonces, esa conversación es la conversación de nuestros antepasados, nuestros y nuestras alternativos que nos están entregando, ¿no? Las herramientas para ir cortando esas flores que son las palabras, las mejores flores, la dualidad de lo que somos, porque dual es el universo, nos dicen. Eh, una conversación única, pero que en la cual podemos agregar sin duda nuestro breve trayecto siempre eh, por este lugar, por este espacio. Y, y por eso siempre agradecido de esa memoria.
y que cuando conversamos, estamos conversando con nosotros mismos, de cada uno de nosotros, y cuando escuchamos, también. O sea, estamos conversando y estamos eh, agregando, eh, relacionando con la conversación que cada cual recibió, está recibiendo, recibirá. Entonces, la conversación como un arte, ¿no? La conversación en la que el arte no lo da el, el cómo decimos lo que estamos diciendo, sino el arte es el aprendizaje de escuchar. Entonces, porque la conversación es una conversación, nos dicen, entre el espíritu y el corazón. El espíritu que tiene su derrotero de estrellas porque viene del infinito, y el corazón que representa a el espacio físico que es uno, el cuerpo de uno. Entonces, en algún momento el espíritu sigue su andar en el círculo de la vida y abandona su casa de infancia. Y, y eso tiene una relación con el modo de vivir eh, y con el modo también de morir. Y eso es lo que nosotros como mapuches, como nativos, aprendimos. Porque decir nativos, no todos se han dado cuenta, no todas se han dado cuenta que es eh, algo tan importante como eh, mantener, sostener la memoria, porque en realidad no hay ningún ser humano sobre la Tierra que no provenga de pueblos nativos. O sea, en la diversidad del jardín del mundo, cada cultura es una flor, cada color es fundamental, cada idioma eh, es esencial, pero estamos reunidos en esa diversidad de colores, en lo hermoso que es la negritud, la blanquidad, la amarillentud, la morenidad. Estamos reunidos por la palabra, que parte de la observación y del escuchar. Entonces, cuando muchas veces se habla de pueblos nativos, originarios, indígenas, etcétera, es simplemente eh, el hablar de todos los seres humanos, y, y que en todos los idiomas nos estamos preguntando eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y la palabra poética, eh, que, que nos permite expresarnos y también abrir eh, puertas en el corazón de aquellos y aquellas que nos escuchan. Es la denominada palabra poética, no como únicamente como verso, sino también como movimiento, como color, como textura, como aroma. Bueno, Película. eso en principio. Respecto de esto que señalas, bueno, el valor que el pueblo mapuche le asigna a la conversación y que tú también le das, ¿no es cierto? Que me parece que es fundamental, que en realidad a partir de un diálogo se produce no necesariamente el pensamiento entendido en una forma occidental, una forma de reflexionar solamente, sino que una forma de acercarnos a los corazones de otros y conocer sensitivamente el mundo que habitamos, para intentar dar respuesta a eso que tú señalas, quiénes somos, de dónde venimos, y que yo completo a dónde vamos, como en el cuadro de Gauguin.
quiénes somos realmente y para qué estamos acá. Yo veo en tu poesía, bueno, muchísimas cosas, pero fundamentalmente algunas que te señalo para que tú nos puedas explicar lo que tú ahora en la conversación también nos planteas, ¿no es cierto? Una confluencia de voces, las voces de los mayores, de los ancestros, estamos llenos de espíritu en todos los espacios que habitamos, y cómo la palabra, más que cualquier otro instrumento, tiene la capacidad para tocar el espíritu, el corazón de otro, para alcanzar a ese otro de una manera totalmente inmaterial. En ese sentido, mucho más poderosa la palabra que cualquier instrumento creado por el ser humano. ¿De qué manera a ti la poesía te ha servido para eso, para lograr ese encuentro, esa comunión entre almas? ¿Y cómo lo podemos relacionar con esto que tú, que es tan importante en tu obra? Tú llamas a esta conversación, cuando yo te pregunté qué título podríamos darle, tú sugieres, ¿no es cierto?, este título, Conversaciones con el sueño azul, que en tu obra es fundamental el color azul. Yo sé que tiene que ver con el relato original, con el epeu, del azul cercano al oriente, el lugar de origen. ¿Cómo nos podrías explicar de qué manera la poesía te conecta con ese relato originario, con ese relato de tus antepasados y te conecta hacia otras posibilidades que nos habitan? Claro, y gracias por esa pregunta que es fundamental porque para María Luisa, porque en el paso del tiempo, disculpen que me acordé que el teléfono estaba con sonido, eh, eh, me lleva a un relato que se transformó poco a poco en la columna vertebral de mi poesía. Yo diría tempranamente, porque fue algo que me impactó mucho, ¿no? Cuando mi abuela, ¿no? Recuerdo, bueno, diversos integrantes de nuestra familia lo contaban, cada cual con su propio tono y sesgo también, énfasis, ¿no? Entonces, que fue ese relato que ya aludí sin nombrarlo, eh, que dice que el Calfuepeu, el relato del azul, que dice que la energía de vida viene del infinito. Entonces, a través de la palabra hay un intento de atisbarlo, ¿no? Entonces, viene del azul, por lo tanto, y, pero no de cualquier azul, sino del azul del oriente, donde se levantan la luna y el sol. Y eso nos lleva a diferentes eh, conversaciones a su vez, por lo que tú mencionabas, eh, eh, creí comprender esto, que está la razón, pero también está la emoción. Entonces, la emoción que, que da su lugar a la razón, y la razón sin ese lugar no podría eh, eh, coexistir con otras realidades que están dentro de esa misma razón. Entonces, eh, y viene el espíritu, esa energía, el pueblo, ¿no? Que decimos en Mapudungun, ¿no? Que tiene un desarrollo también en el transcurso de la vida, ¿no? Que comienza como decimos en Am, luego pueblo, pueblo, un desarrollo eh, permanente. El AM que comienza, que está como energía en él o la recién nacido, eh, el pueblo que corresponde al joven y al adulto, y el pueblo AM es la suma de ambos que
alcanzan quienes van desarrollando con más persistencia su diálogo entre el espíritu y el corazón. Entonces, ese espíritu llega a, a su casa, a teñir de azul el corazón de la casa a la cual le ha tocado llegar para habitarla. Entonces, eh, el espíritu azul, entonces, posee el conocimiento del universo y, por lo tanto, tiene en sí el agua de las palabras, dice. Y el cuerpo es representado por el corazón. El corazón, que es una piedra bruta o no pulimentada, diríamos más finamente, si quieren. Entonces, la tarea de cada uno, cada una es hacer fluir el agua, ¿no?, de las palabras para que vaya, entonces, poco a poco pulimentando esa roca, ¿no?, que es el corazón, y ojalá eh, alcance la posibilidad de hacerla transparente. Y entonces ahí surge lo que llamamos kimchi, el hombre o la mujer que han trabajado su espíritu constantemente. Helicura, Entonces, eso es. tiene relación con tu nombre, Helicura, que significa, según entiendo, piedra transparente. De alguna Claro, manera, como sí, misión, en este sentido del nombre, ¿no es cierto? La misión de sí, vida sí, también, transparentar esta piedra que eres tú mismo, quizás, y tu acto poético para claro. acercarte a otros. Claro, bueno, en todas las culturas, todos los nombres tienen un significado, solo que también en esa desmemoria se han ido olvidando. Nosotros mantenemos esa memoria, y entonces cuando se pone un nombre, ya sea en castellano o en mapudungún, sabemos que a través de ellos es como un sello, ¿no? Entonces se imprime una energía, un deseo. Entonces, eh, bueno, yo tengo una hermana, por ejemplo, que se llama Rayen, ¿no?, que vive acá conmigo, con mi familia, y, y ella ha cumplido su tarea porque Rayen significa flor, como muchos y muchas sabrán. Eh, entonces es delicada, es eh, afectuosa, ¿no? Tiene todo aquello que, que da las características en una flor, según sea su forma, ¿no?, su aroma, etc. Y tengo mi hermano mayor, se llama Arauco, ¿no?, que viene del rasgo, del agua gredosa, entonces que permite eh, hacer la escultura, ¿no?, del pensamiento. Entonces, y claro, él ha alcanzado también su tarea porque un hombre bastante adelantado. Y, y a mí, como diría algún joven eh, del Chile profundo, ¿no?, a mí me jodieron, porque la tarea para mí será imposible de cumplir, porque el Licura viene precisamente, como decía María Luisa, de el Cura, ¿no?, es decir, piedra o Cura, la piedra transparente. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo bello de las culturas
que mantienen su memoria y que ocurre con todos los pueblos nativos del mundo y que en este regalo que yo he tenido de conocer buena parte de esta tierra, eh, solamente en África no he estado, eh, y conversando en tantos lugares, ya sea de América, de Europa, de Oceanía, de Asia, eh, encontrando que hay lugares en Oriente, por ejemplo, en China, que es como estar aquí, viajar horas y horas para llegar a la casa. Entonces, es un círculo un tanto curioso. O encontrarme en Escandinavia, en las cercanías de Estocolmo, con un pueblo que se mal llamado Lapón, el pueblo Sami, que como en algunos lugares de China, también están ahí con sus trajes, con sus eh, instrumentos rituales. En el caso de Sami, por ejemplo, recuerdo siempre que me impresionó su tambor ritual, que también eh, lo usa especialmente. Eh, en realidad no exclusivamente, pero sí ritualmente, el sanador o sanadora, como en nuestro pueblo el machi o la machi, y que tiene también en su faz eh, el, el, eh, el, diseño responde al sentido que tiene ese pueblo como el nuestro del universo y por lo tanto de la Tierra, los lados energéticos de la Tierra, su centro que es el Rewe, ¿no? Donde confluyen las energías. Entonces, el ser humano es uno solo, por eso decía, a través de los idiomas, haciéndose las mismas preguntas, porque, porque de eso se trata. Estamos aquí y, como dice nuestra gente, hoy está bastante en boga, afortunadamente, esto, pero en todos los pueblos nativos, eh, el darse cuenta que si todos estamos bajo el influjo de la luna y el sol, eh, tenemos la razón y la emoción en nosotros, y tenemos lo masculino, en el caso del que sea un hombre o que sea una mujer, eh, con lo que se identifique, porque la luz y la sombra tampoco es, no hay diríamos, una muralla entre ambas, ¿no? Sino que hay una zona en que se abrazan. Entonces, eh, y por eso también la consideración eh, de, de lo femenino en el hombre y de lo masculino en la mujer, ¿no? O sea, eh, un hombre, para mí fue muy fuerte, María Luisa, cuando llegamos al exilio en la ciudad, porque eh, a la mayoría o gran parte de los pueblos nativos les toca y tener que salir al exilio. Y aquí, cuando llegué con mis padres, mi familia, al pueblo, eh, escuché eh, aquello que muy fuerte, que entonces decían, no, ¿por qué estás llorando? ¿No? Los hombres no lloran. Y, y ocurre que en la cultura nuestra dice, llore, llore, hijo, hija, pero no se quede en eso, ¿no? Porque si no,
si está mucho tiempo en la tristeza, cuesta salir de ella. Entonces, Es muy sabio, dos vidas, hay que darle el lugar a la emoción, evitarla, pero no quedarse a claro, vivir en ese claro, pensamiento claro. de Sí, pesadumbre. sí. Elicura, Y, en esta idea de mundo que tú dices que también es representativo, tienen en la cultura mapuche la idea de que el mundo está dividido en cuadrantes, ¿no es cierto? En cuadrantes. claro, Te lo claro. pregunto para relacionarlo con otra cosa, porque si lo positivo está asignado al oriente, que tiene relación con el relato originario, venimos del oriente, de este azul del oriente, nos dirigimos en el tránsito hacia la muerte, hacia el poniente, ¿no es cierto? Pero en esta circularidad de la vida, de la cosmovisión mapuche, volvemos al oriente una vez que ya hemos alcanzado la otra orilla, volvemos al oriente, al azul originario. Sí, Te lo pregunto por lo siguiente, porque tú, a propósito de lo que te decía, de tu nombre, ¿no es cierto? Que es tan bello, el significado es precioso, una piedra transparente. Bueno, tiene miles de connotaciones, de posibles sentidos que uno le puede atribuir, pero en este que te comentaba, ¿no es cierto? Como misión de vida, ser una piedra transparente y poder usar el lenguaje para acercarnos a otro. En este tránsito que es la vida, desde un oriente, desde el azul del oriente hacia el poniente, para regresar después al oriente de nuevo, al azul del oriente, ¿qué relación que puedes establecer tú con ese sueño? Porque tú decías, es una misión imposible, pero los imposibles, que son los sueños, hasta cierto punto, porque hay sueños que son realizables, y de hecho hay sueños muy materiales, los sueños nocturnos son, tienen un tiempo, una duración, un espacio, un lugar eh, real. Eh, ¿Cómo se relaciona esto dentro de tu obra también con los sueños? Tiene una presencia enorme, tanto el azul como los sueños. ¿Cómo se da esto? Y ¿cómo lo puedes relacionar con este tránsito también hacia el poniente y el regreso hacia el oriente? Yo veo, quizás te estoy haciendo muchas preguntas en una, pero tú ves ahí cómo las podemos dividir. Veo también una conexión profunda entre tu escritura y la escritura oriental, una orientalidad en tu escritura, que tiene que ver no solamente con una cierta concisión, que no hablo de parquedad porque es una poesía muy tierna, realmente muy de afectos, muy sensitiva, muy lárica también, muy de la tierra, bueno, mapuche, no siento gente de la tierra, está toda esa idea ahí presente, pero está ligado siempre al sueño, al sueño de algo. Es muy bello en tu obra y es muy potente esta idea de sueño azul. ¿Cómo se relaciona y cómo se puede relacionar con una cierta orientalidad que yo vislumbro? Tú decías recién, bueno, en países orientales también te sientes como haber regresado un poco a casa. Hay algo también de eso, quizás. sí, bueno, María Luisa, mira, eh, regreso a casa en los lugares en que están los pueblos nativos, es decir, donde hay comunidades, personas o individuos que sostienen la memoria. Es eso. Cualquiera sea su situación geográfica. Entonces, claro, la pregunta que tú me haces eh, tiene una cantidad de caminos eh, bastante numerosos como para responder a lo que tú me has dicho, pero intentaré por lo menos una parte, ¿no? Eh, acercarme a la respuesta, tal vez. Eh, sí, es bonito y siempre me dan ganas de seguir ese viaje que tú eh, dices, ¿no? Hacia el poniente. Pero eh, los sueños son algo fundamental, es un idioma que se ha ido perdiendo.
Eh, y para todas las culturas orientales, eh, para todas las culturas de eh, nortinas, sureñas, ¿no? Eh, marítimas, eh, si son nativas, son centrales. Y se dan de la misma manera. Así como digo, el ser humano es el mismo en cualquier lugar y en cualquier color. Y entonces, eh, es lo que hace la belleza de, de la vida, ¿no? Los colores, el jardín del mundo. Entonces, eh, no queremos, creo que nadie quiere un jardín solo con flores azules o con flores rojas o amarillas, no. La maravilla del jardín la hace la diversidad de colores. Entonces, y cuando son nativas, nos encontramos, ¿no? Porque nos sentimos parte de ese jardín, porque no estamos siendo excluidos, al contrario, ¿no? Y están eh, eh, las formas de abordar la vida que son comunes o la no vida. Entonces, eh, y en la cultura nuestra, eh, el día comienza con la pregunta que en general eh, hace los abuelos, y sobre todo la abuela, así lo vivimos nosotros en nuestra infancia, cuando la abuela dice, Peumairi, ¿quién Peumairi? ¿Soñaste? ¿Qué soñaste? Entonces, y la pregunta va para toda la familia, a la hora del desayuno, a orillas del fogón, recuerdo. Entonces, comenzaban a contar sus sueños. Porque como está el ejercicio de recordarlo, porque está la posibilidad de contarlo, entonces de ahí la memoria de esos sueños, porque como se dice, y creo en todos los pueblos nativos, eh, todos sueñan, pero no todos recuerdan sus sueños. Entonces, eh, los sueños son algo que nos adelanta, ¿no?, al tiempo venidero, que, que nos da cuenta de que el presente es la reunión del futuro y el pasado. O sea, somos presentes solo porque somos pasado y por eso somos futuro. No se puede escindir la memoria ni del pasado ni del futuro. Entonces, y eso lo recuerdan los sueños, que nos adelantan hechos que no podemos intervenir. Simplemente nos da la posibilidad de decir, mire, esto es posible que vaya a suceder. Y así, eh, eh, yo recuerdo muy nítidamente el sueño de mi abuela, por ejemplo, que nos contó una mañana, ¿no?, y anunciaba su partida. Y claro, no ocurrió de inmediato, pero tampoco, o sea, en el transcurso de unos meses, efectivamente, ella falleció, por ejemplo. Yo recuerdo, y lo cuento en un relato de vida que se llama La vida es una nube azul, ¿no?, que publicó la Universidad de la Frontera, su primera edición, y después la editorial LOM. Entonces yo recuerdo cómo asomó en mí la poesía, eh, porque yo siempre fui y sigo siendo eh, más cercano a la narrativa. Entonces, me gusta leer narrativa, eh, y, y bueno, cuando me preguntan, pero ¿por qué? Entonces, yo doy una respuesta un tanto burda,
seguramente, ¿no? Y que digo, bueno, como la dualidad de la vida es positivo o negativo, hombre, mujer, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, alto, bajo, ¿no? Y podemos seguir poniendo ejemplos. Entonces, eh, em, lo positivo atrae a lo negativo atrae a lo positivo, lo positivo tiene su negativo también, y lo negativo tiene también su positivo. Entonces, eh, cuando yo tuve que dar esa respuesta, entonces pensé de manera tal vez ligera, pero no he encontrado otra manera de explicarlo. eh, Dije, bueno, es como en mi caso, yo siento que soy varón, soy un hombre, y me atrae la mujer. Y seguramente me habita la poesía, y por eso me atrae la narrativa. Entonces, persisto en la lectura de la eh, narrativa, ¿no? Eh, y, y los sueños son también, eh, tienen sus reglas, y como sabemos, los sueños son eh, la realidad de lo intangible, eh, la realidad es el sueño de lo visible. Entonces, eh, los sueños, como digo, nos permiten adelantarnos a esa realidad. Y recuerdo que cuando la poesía me vino a visitar de manera más persistente, porque yo había comenzado a escribir interno en el Liceo de Hombres entonces, número 1 de Temuco, y después Pablo Neruda, eh, lugar donde estudió, como todos sabemos, ese gran adelantado, ese genio que fue don Pablo Neruda. Y entonces yo soñé, estaba aquí, en esta casa azul, y, y, y vi en ese sueño a una eh, mujer, ¿no? Muy alta, un rostro eh, más bien transparente, ¿no? Y con un vestido azul, y que levitaba sobre los castaños que están aquí, castaños, nogal, eh, en las orillas de la casa. Entonces, y, y venía desde el oriente, ¿no? Venía desde la cordillera, que estaba aquí muy, muy cerca. Entonces, eh, y cuando vi a esta mujer, ella simplemente comenzó a descender. Yo sentí como una especie de alegre conformidad, y como alguien que conocía y me hizo sentir muy bien. Eh, yo estaba parado en el jardín de nuestra casa, y, y entonces yo me mantuve ahí de pie frente a ella, y de pronto eh, desapareció en dirección al oriente, de vuelta al oriente, hacia la cordillera. Entonces, eh, lo que sucede, María Luisa, que como en este contar los sueños, eh, los niños y niñas de entonces, en esa infancia lejana, fuimos aprendiendo, como lo siguen haciendo hasta hoy, las claves para interpretar esos sueños. Quilicura, mira, bueno, me dan ganas de hacerte mil preguntas, te voy a dejar planteadas algunas. La primera vez que conversé contigo, me dijiste
justamente esto que acabas de señalar que me llamó tanto la atención, que leía fundamentalmente narrativa, que tu acercamiento con la literatura era a partir de la narrativa. Algo muy particular, muy curioso en un poeta. Bueno, tú también has incursionado en prosa, pero eres fundamentalmente poeta. Y porque la mayoría de los poetas en general leen poesía y ponen en un lugar muy secundario a la narrativa. Es un género menor, supuestamente. Y eso me llamó mucho la atención. Pero yo sé que hay gente que quiere hacer preguntas y yo quiero que tú nos puedas leer algo, pero te voy a dejar planteado de todas maneras una pregunta después de tu lectura, de que nos leas algo, que tiene relación con la condición también de ser un exiliado dentro de tu propio país. Al ser un integrante del pueblo mapuche, cómo se da esta dolorosa situación de estar en un exilio interno, por decirlo así, que se suma a los exilios que todo ser humano tiene, que muchas veces son los exilios, ¿no es cierto?, en sí mismo respecto a un exterior, pero en este caso es muy concreto. El pueblo mapuche como un pueblo exiliado dentro de la nación chilena, por el Estado chileno que ha ejercido una enorme violencia y que tiene relación con algo que te voy a dejar planteado si lo podemos conversar después de la lectura y para darle también lugar a las preguntas que tengan los asistentes a este diálogo, que tiene relación con lo siguiente. Dentro de las mitificaciones que hay respecto del pueblo mapuche, una mitificación que puede ser muy bella, que es la que instala Ercilla, la araucana, respecto del pueblo mapuche como un pueblo muy belicoso. Yo creo que a todos, desde un lugar a veces muy exterior, un poquitito abusivo respecto de, bueno, esto es lo que está, estos son nuestros ancestros, los mapuches son un pueblo guerrero y nos sirve mucho para potenciarnos en una imagen nacional e internacional sobre todo. Eso es lo que está detrás de nosotros, nuestros mayores son guerreros. Pero yo he escuchado que tú has discutido esto, que me parece muy interesante, justamente porque has participado en la traducción de la Ercilla. Eh, Has discutido este carácter netamente belicoso, porque escuché que tú en alguna entrevista por ahí decías, ¿qué hijo que quiere a sus padres no se levanta en armas cuando ve que su madre es agredida? Y el mapuche, como hijo de la tierra, ha tenido que reaccionar con belicosidad, con violencia, frente a una agresión sistemática que ha ejercido el Estado chileno, ¿no es cierto?, expropiándolo, reduciéndolo a situaciones lamentabilísima, pero que al pueblo chileno cuando le conviene también lo saca a relucir como, bueno, tenemos detrás, ¿no es cierto?, la sangre mapuche, aguerrida, belicosa, pero finalmente es para la foto, es para la publicidad, pero a la hora de los cubos, como decimos muy coloquialmente, lo que hay, ¿no es cierto?, es un exilio del pueblo mapuche que ha ejercido el Estado chileno. Te la dejo planteada porque no me quiero olvidar de esta pregunta o de esta posibilidad de conversación, que nos leas algo entre medio para ir ahí haciendo, o si quieres me contestas primero y lees después como tú quieras. Eh, bueno, yo creo que es también otra pregunta que, de la que podemos hablar largamente, porque es parte de la historia de este país aún llamado Chile. Mm. Entonces, pero bueno, tiene muchas lecturas la Araucana. Eh, Cuando Cecilia eh, se refiere a- al pueblo mapuche, eh, lo hace también yo diría, con cierta eh, imparcialidad. Ahora, se equivoca en algunas interpretaciones, pero yo creo que más en esa época no es exigible que todo sea como a nosotros nos parece que debiera ser. Entonces, eh, eh,
cuando Ercilla habla de belicosidad, claro, lo deja entrever, sí, pero pierde y no podemos, yo por lo menos no- y más en esto de la historia sucede en tiempos eh, diferentes y no podemos de esos hechos hacer una interpretación eh, taxativa en el presente. Eh, y olvida que precisamente lo que tú eh, recordabas, que, que el territorio mapuche en nuestra Gualmapu estaba siendo invadida por el imperio español tan feroz como entonces como el imperio estadounidense. Entonces, y que el pueblo mapuche era un pueblo que estaba siendo agredido, ¿no? Y que como poco a poco va eh, permeando hacia la memoria de la chilenidad, eh, nuestra gente no es que fuera belicosa y dijera, bueno, ya vamos tabla rasa contra esta gente, ¿no? Sino que, como el mismo Ercilla dice, ofrecieron espacios para que ellos habitaran. Pero Ercilla dice que nosotros acostumbrados a andar arrasando, eh, actuamos en consecuencia. Entonces, eh, cuando eh, ellos lo quieren todo, entonces comienzan a actuar con creciente violencia. Eh, y, y cuando yo digo eso, hago un parangón también con el tiempo actual, porque llega una nueva invasión que arrasa con la naturaleza y que a los de hoy, nosotros los de hoy, nos duele como a nuestra gente les dolió que invadieran su territorio, nuestro territorio. Entonces, en algo incomprensible, porque hay muchos olvidos cuando desde hace tantos años y hasta hoy eh, se violenta a la naturaleza eh, y muchas veces, eh, 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 bueno, aquí hay dos Chiles, ¿no? Como en todas partes, en todo el mundo, pero como nos interesa hablar del territorio en el que estamos viviendo, bueno, esa mirada eh, la hacen desde dos situaciones, lo que es el pueblo de Chile. Eh, Uno, el Chile superficial y enajenado, que he llamado de esa manera porque siempre está mirando de manera muy superficial lo que es Chile como territorio, es decir, la Gualmapu, y todo el resto del territorio hacia el norte eh, también nativo. Entonces, y que siempre estuvo mirando hacia Europa. Las personas que como yo, eh, de mi tiempo, eh, y no hasta hace eh, demasiado tiempo, eh, eh, recibimos una educación en la que eh, el, la meta a alcanzar era parecerse a los ingleses. Por eso se decía, somos los ingleses de esta parte del continente. Decían, decía esta chilenidad superficial y enajenada, y enseñaban eh,
francés, inglés, la historia de los países o la presencia alemana. Entonces, eh, siempre enajenados, mirando hacia otro lado, porque después cambiaron la mirada y empezaron a mirar hacia la parte norte del continente, ¿no? hacia Estados Unidos. Y se produce una yanquización de la cultura chilena, eh, concluyendo de alguna manera con los McDonald's, ¿no? Que además deja una marca muy visible en la chilenidad profunda, que es el otro eh, Chile, ¿no? Y que es la mayoría. Entonces, bueno, nosotros los pueblos nativos hemos estado siempre aquí. Eh, y en esta historia, por eso yo en el recado confidencial a los chilenos eh, y chilenas, por supuesto, pero eh, mm, tiene que ver con esa historia, ¿no? O sea, cuando se habló o se hablaba de la pacificación de la Araucanía, como que todo aquí había sido poco menos que fiesta, Mm. y que culmina en 1883. Entonces, por eso yo en el recado digo 1883, la pacificación de los mapuches, 1973, la pacificación de los chilenos. Entonces, y me refiero a la chilenidad profunda, ¿no? Mm. Porque una paradoja terrible. Mm. Entonces, y digo, esta lucha por ternura, o sea, porque la naturaleza, Chofil Monien, que es la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente, de ellos somos parte de nosotros. La naturaleza no es una otredad, la naturaleza somos también nosotros, no el centro, pero sí somos parte junto con los pájaros, los animales, los hongos, las mariposas, todos los insectos, ¿no? Las flores, eh, por supuesto el agua, que es el agua de la vida, los bosques, que son los defensores del agua. Entonces, eh, y saber que hoy, cuando estamos en un tiempo de pandemia, los virus son parte de ese mundo vivo, y que, como hoy se sabe, están en el universo, ¿no? Y que estuvieron antes que nosotros y sin duda estarán después que nosotros. Entonces, ¿por qué no convivir con ellos? Y para eso no violentar su hábitat. Y entonces estaríamos conviviendo armónicamente. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que nos levantamos por ternura. Entonces, eh, es una historia larga, que lamentablemente hoy, cuando se habla de violencia y se rasgan vestiduras por la violencia, pero se olvidan que todo lo que se ha hecho, o sea, Chile como el primero o segundo productor de chip, gracias a las plantaciones de pino y eucalipto, y que hoy día comienza a pasar la cuenta, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, entonces incluida Europa. Entonces después dicen, no, si es el calentamiento climático, pero el calentamiento climático no viene de la nada, ha sido generado por el ser humano y por unos pocos seres humanos, o sea, los que ostentan el poder, esos mismos que no quieren asumir, dicen, violencia de parte de los pueblos nativos, en este caso, como somos mayoritarios del pueblo mapuche, pero se olvidan de su propia violencia, y que cuando esta violencia, para que termine, tienen ellos que terminar con su violencia y partir por reconocer que si no asumen que fueron los que instalaron el denominado conflicto mapuche, porque hablan del conflicto mapuche como si nuestro pueblo hubiera generado ese conflicto, ¿no? Si el conflicto lo instaló el Estado, y esto se va a solucionar cuando el Estado asuma
que así fue, y entonces, ¿cómo eh, se repara, se conversa, se soluciona el problema conceptual que hoy día existe? Porque yo he participado en un par de comisiones de la chilenidad, ¿no? Porque está allí implicada la chilenidad profunda, que a mí me interesa mucho conversar, por eso estoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, eh, eh, solucionar el problema conceptual, eh, eh, y lo planteé en esas comisiones, ¿no? Una a raíz del bicentenario, ¿no? Que se celebraba o se conmemoraba, entonces, en el gobierno del presidente Lagos, y entonces, comisión a la cual renuncié después, porque fueron encarcelados dos de nuestros loncos, Norín y Pascual Pichún. Entonces, eh, porque claro, o sea, eh, nosotros aceptamos que se conmemore porque es una realidad, pero no que se celebre, porque los pueblos nativos no tenemos nada que celebrar respecto a esas conmemoraciones. Entonces, y en la comisión, en una del segundo gobierno de Bachelet, parece, ya se me traspapela en la memoria, pero y yo planteé, bueno, porque el documento que nos convocaba en la primera reunión decía, convocados para confluir en el desarrollo. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué desarrollo? O sea, aquí si uno ve que el desarrollo lo ejerce en contra de la naturaleza, entonces veamos, porque nosotros, yo soy parte de un pueblo que, como todos los pueblos nativos, queremos el desarrollo, como todos los seres vivos, queremos el desarrollo, pero lo queremos con la naturaleza, no contra la naturaleza. Entonces, si es el mismo desarrollo que estamos viendo, entonces yo no soy parte de eso. Claro que sí. Por- Elicura, y en este diálogo que estamos teniendo tú, yo y todos los demás, y todos los que nos acompañan también, eh, entre las lamentables cosas que a veces eh, producen un choque entre culturas que no debieran estar en choque, porque somos el mismo pueblo, pero que lamentablemente vivimos, ¿no es cierto?, como un choque cultural entre el pueblo mapuche y la nación chilena, una quizás de las más graves y de la que ha tenido mayores repercusiones mitificadoras en lo negativo, es la noción del tiempo. Yo sé que para el pueblo mapuche la conversación tiene un tiempo, además, por decirlo así, anacrónico, es una conversación larga. Cuando hablan sobre todo los mayores, el otro está en posición de escuchar, de estar en silencio y saber escuchar. Yo sé, por lo que comentábamos cuando conversamos antes de este diálogo de hoy, que fundamentalmente lo que te interesaba a ti era una conversación. Entonces no quisiera poner esta horrible noción temporal, pero la voy a poner para pedirte si nos ¿verdad? puedes leer un poco de tu poesía para poder seguir después el diálogo y darle lugar a las personas que tienen también comentarios y preguntas. Si nos pudieras, bueno, hay tantos poemas bellos tuyos, pero el que tú elijas. Mira, reiterar un poema, María Luisa, eh, y bueno, y para todos quienes estén aquí, está eso, veo aquí en la pantalla, pero bueno, escuché que hay más personas, entonces es muy, para mí, para mí es muy complicado esto, porque en general, bueno, yo recorrí mucho Chile, mucho, principalmente entre Iquique y Punta Arenas, eh, conversando con estudiantes de los distintos niveles, que me interesa mucho.
y que donde uno ve los rostros, tiene el tiempo, ¿no? Y aquí yo de pronto como no veo, me olvido que hay más personas, ¿no? Así es que esta conversación es con todo y con todas, por supuesto. Entonces, eh, voy Hay muchos a... más, perdón, Elicura, hay muchos más y que están lamentablemente reducidos a cuadraditos en esta virtualidad. Ya, 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 Pero ya. están, están. Aquí en mi computadora, ¿no? Que me trajo la UFO porque la mía se echó a perder. Entonces, la Universidad de la Frontera, que siempre me ha estado apoyando. Eh, eh, Te veo a ti, a eso, y es todo, ¿no? Pero Sí, bueno, si tú eh, sigues la flechita hay muchos más para allá. Pero ya, todos te estamos viendo y escuchando. ya, ya, que no me manejo mucho en esta tecnología y, y que mejoró, fíjate, mejoró porque me ha pasado, me pasó muchas veces que invitado a diálogo, alcanzaba a entrar a la pantalla, a la reunión y, y tenía que retirarme involuntariamente porque se caía la señal. No sé, porque, claro, aquí es como es precordillera, hay viento, estamos rodeados de bosque, eh, pero encontré a un amigo en el pueblo, en Cunco, que me recomendó a otro amigo de él que vendía unas antenas que dan estabilidad al Internet. Y ha sido muy útil porque mi hija Calfuray entra a clases, se le caían las clases, ¿no? Entonces, ahora pues, me alegro que podamos estar todavía conversando, porque era un temor permanente, esto de la preocupación, la tensión de la, de la pantalla, de la que no quiero ser parte, por supuesto, de la gran pantalla universal del mundo hoy día, así que estoy de repente, no sé, pasa mi gente por aquí, pasa mi hija con una gallina que tiene de mascota y la va a dejar ahora al gallinero, entonces... Es eh, una eh, maravilla porque nos hace recordar que estamos todavía, que somos seres humanos vivos y que convivimos con otras especies también, porque esta virtualidad es terrible por claro, momentos. porque María Luisa me habían recomendado que pusiera un estante con libros atrás, porque dicen que eso es lo que... Lo odio. Mira, es que me tocaste un punto álgido, pero lo he dicho tantas veces, endemoniadamente molesto por momentos, realmente, porque es como la Sí. imagen más falsa del intelectual. No, no, es precioso que pase tu hija con una gallina que es su mascota. Bueno, este poema se llama La llave que nadie ha perdido. Cuento un poquito de este poema porque es el que más reitero siempre, que fue a partir de una conversación de una de mis profesoras en la escuela primaria entonces eran. Entonces, mi padre fue también profesor mío, porque mi papá y mi mamá eran, y mis tíos y mi hermana y mi hermano, profesores, unos normalistas, otros universitarios, otros secundarios. Y creo que viene un tiempo en que los profesores tienen que pasar a ocupar el lugar que merecen, que tiene que volver la normalización de la educación, eh, que son fundamentales en este tiempo. Eh, y ella entonces habló que la palabra era eh, como una llave que nos permite abrir puertas, que nos comunican con todos, con todas. Eso nos dijo la profesora. Y que después me encontré con que eso o algo semejante dijo eh, el poeta Vicente Huidobro. Pero eso me quedó resonando, María Luisa Edson, por las palabras de
de mi profesora Lidia Salazar Geisel. Entonces, llegó el momento en que escribí este poema. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas del aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Cante millaumen, ñamlunche gumayawun, kine amchumnete gume peronto amta y futra cura kalin, inaeneu, huelu tawiñonca ayungei, tamilo yen, ñuque, yeguamay, tanipu hueduelo. Esa es la llave que nadie ha perdido. Un bellísimo poema, siempre, Licura, y que sí, recitas, lo cantas, mejor dicho, de corazón, de memoria. sí. Bueno, bueno, tengo papeles aquí porque la memoria me está cada vez complicando más. Así es que para no estar nervioso, porque antaño leía bastante de memoria. Eh, por eso hablaba también de la oralitura. Eh, Pensé aludirla cuando tú hablaste de la literatura también, ¿no? Y mi acercamiento a ella, que yo creo que somos como un cauce, eh, eh, va esa agua de las palabras en nosotros, pero tenemos, como todo cauce, dos orillas. Una orilla que nos nutre es la oralidad y la otra, la literatura. Entonces, eh, por eso hablo de la oralitura. Para mí, principalmente, la oralidad. Y como voy a leer dos poemas más, ¿ya? Eh, y luego seguimos la conversación o la, la concluimos. No sé cómo estaremos de tiempo. Estamos muy bien, Eric. Una, Bien. ya, gracias. Eh, Siempre los seres humanos estamos eh, conversando para también atisbar la felicidad. Así que voy a leer un poema de mi último libro, El azul del tiempo que nos sueña. Se llama La felicidad no es la apariencia. La felicidad no es la apariencia de la luz, sino su centro circular, que es el arco iris latiendo en la hondura de la tierra, me dijeron. Es el gesto apacible de todos los planetas en el universo maravilloso de tu espíritu. La felicidad hay que buscarla entre las raíces del agua, entre los cristales retorcidos de las rocas, en el fondo de los hormigueros, en la lengua del fuego, olvidando sus cenizas. Hay que buscarla en el vacío
en el que resuella la fugacidad de todos tus deseos, me están diciendo. Y el último se llama El agua de la vida, que en mapudungún su título es Itofil Mongen, que es el centro, como dije hace un rato, de la visión de mundo nuestra, la visión de mundo mapuche. Mai, ine ifeyentula yahui, pineken, tiko, feita mongen, welu, chen kamtako mulenole gru, welu, chunkei tigruf, katiko mulenole mapu, welu, chunkei tamapu, mulenole tigral, el agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema. En medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Esos son poemas. Una belleza de poemas, sin fin, porque a lo que nos invita es a proseguir, ¿no es cierto? Y para poder proseguir voy a también a permitir que el diálogo se abra un poquitito para las preguntas que los asistentes tienen. Comentarios, preguntas. Juan, ¿tú me ayudas un poquitito? Por favor. Claro, Le ¿cómo vamos a leer los comentarios, Elicure. Sí, habitualmente le pedimos a nuestros asistentes que hagan sus comentarios por escrito. Y tengo aquí un comentario de Evelyn. Es una pregunta. ¿Qué importancia tiene en su texto la memoria? Tendemos a olvidar muy pronto. ¿Es necesario resistir? Pregunta Evelyn. Claro, muchas gracias, Evelyn, por la pregunta. Claro, como ya aludí, la conversación es el centro del habitar mapuche y en general de los pueblos nativos del mundo. Y sin memoria no hay conversación. La conversación se la debemos fundamentalmente, nos dicen, a todos aquellos que nos enseñaron nuestros mayores. Por eso también las culturas nativas, las personas mayores son el centro de la vida cotidiana. Porque
en esa memoria está creciendo, está sosteniéndose el árbol de la identidad, que como todos sabemos, en cualquier lugar del mundo, son la conciencia de un territorio, eh, la historia, un idioma y el modo de ser, es decir, la visión de mundo. A veces, debido a los avatares del tiempo, no están todas las ramas, están algunas, o pueden estar todas, ¿no? Pero cuando faltan, sin duda, si está la memoria de ese árbol, el árbol recuperará sus ramas. Bien. Victoria tiene un comentario y una pregunta más o menos articulada con la idea de lo memorial. Dice ella, al contar la historia puede demostrar que existe un temor a olvidar, como también a ser olvidado. Existe un deseo de hacer parte a los demás, de lo vivido, de unir memorias. Y la pregunta es, ¿cómo se vive esa resistencia a abrazar la memoria originaria, la del pueblo mapuche marginada y exiliada? Disculpe, la última frase no la Ah, comprendí sí. bien. Repito entonces, ella Sí. pregunta cómo hace para trabajar con la unión de las memorias y la pregunta específica es, ¿cómo se vive esa resistencia a abrazar la memoria originaria, la del pueblo mapuche, marginada y exiliada? Claro, claro, se vive con dolor porque nos damos cuenta indudablemente que, eh, y dolor yo diría fundamentalmente porque nos damos cuenta que la chilenidad profunda con la que queremos conversar está olvidada de su propia memoria. Entonces, este es un proceso que tiene que ver con el trabajo que hace el Chile superficial y enajenado a través de los medios eh, eh, de educación y de comunicación, eh, donde se hace todo lo posible y lamentablemente se logra en gran medida escindir la memoria y por lo tanto la no aceptación de la diversidad, incluso de la propia diversidad del Chile profundo. Entonces ahí podríamos entrar a, a su vez en preguntas. Eh, por qué en el sistema educacional solamente se tiene que hablar el castellano del Chile superficial y enajenado? ¿Y qué pasa con las diversidades de castellanos del norte, del sur, ¿no? Del centro? Eh, entonces, la tristeza por la suma de exclusiones, pero también la esperanza hoy día, que mal estamos en un tiempo en que está eh, la constituyente, que es producto de principalmente de los jóvenes, que están siempre llenos de sueños y de ternura. ¿Cierto? Luis González pregunta, ¿es el silencio una de las secuelas de la tensión de la memoria y un engranaje presente? ¿Cómo convive el silencio en su poesía? El silencio es parte de gracias por la pregunta. El silencio es parte de un círculo también como la vida. Eh, no hay conversación si no hay silencio, ¿no? El círculo comienza a moverse con el silencio. Silencio, contemplación, creación. Eh, eh, ese otro gran adelantado que fue Víctor Jara, decía,
el hombre, o sea, el ser humano, es un creador. Y la creación, como reitero, parte en el silencio. Y en el silencio, que no es estrictamente un silencio, como sabemos, porque está el habla de la interioridad entre nuestro espíritu y nuestro corazón, y el silencio permite escuchar esa conversación, que nos permite a su vez poder conversar con otros y con otras. Solo que a veces estamos tan ajenos a nosotros mismos, eh, a nuestras culturas, a nuestras memorias, que no nos escuchamos ni a nosotros mismos muchas veces. La conversación se hace entre todos para que sea una conversación vigorosa, dice nuestra gente. Bien, aquí otra pregunta. Williams pregunta lo siguiente. ¿Qué distinciones prácticas considera usted que podrían establecerse entre los concursos de la memoria y el sueño en la escritura literaria, específicamente en cuanto a las oportunidades que ambas ofrecen para una revisión crítica del tiempo? ¿Ambos recursos han coexistido alguna vez dentro de su obra? Yo diría que tal vez permanentemente. Bien. A ver, un segundito para bajar un poquito. Rebeca Telles dice: muchas gracias por la conversación. Desde el azul, ¿cómo se definiría el concepto de Nehuen en diálogo con el infinito? Chaltumay. Chaltunamiento. Claro, porque Nehuen es fuerza, pero fuerza fundamentalmente energía, ¿no? O sea, la fuerza del espíritu. Eh, y el espíritu es permanente, es siempre presente. Es una pregunta que me podría llevar a, a otros espacios, ¿no? Porque, y unir tal vez las preguntas anteriores, porque en el mundo, en los mundos nativos, respecto de la memoria, de la, del olvido, eh, el presente, el futuro, el pasado. Eh, Como sabemos, el misterio es ir, como dijo el poeta español, es ir pasando, ¿no? Entonces, eh, eso me lleva al recuerdo de este encuentro en la palabra, en la que nuestros antepasados, nuestras antepasadas, dijeron, y nosotros seguimos diciendo, que nosotros eh, morimos 3 veces. Y, y en eso también permanecemos. Primero, en nuestro propio cuerpo. Segundo, en la memoria de aquellos y aquellas que amamos y nos amaron. Y la muerte definitiva es, eh, a ver, me enredo un poco, es, primero morimos en nuestro cuerpo. Segundo, en el corazón de aquellas y aquellos que nos amaron y amamos. Y la muerte definitiva es cuando desaparecemos en sus memorias. Entonces, también eso va como respuesta a la importancia de la memoria. Muy bien. Victoria dice: agradezco muchísimo esta instancia de diálogo, agradezco también al poeta Ilicura Chihuahua por la lectura de su bella poesía y por el compartir también su palabra. Gracias a los organizadores.
Esas son las preguntas que están en el chat. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Juan. Bueno, Helicura, tantas cosas que me dan ganas de comentar. La primera, que al escuchar tu poesía leída por ti en Mapudungún, recalco la orientalidad, musicalidad del sonido. El sonido es totalmente oriental. Se emparenta para mí con, yo no sé japonés, me suena como japonés por momentos. Es de por sí, me parece el Mapudungún, una lengua que es poética en sí misma. Y el trabajo, bueno, tú has creado ese neologismo, ¿no es cierto?, oralitor. Me llama mucho la atención, tú dices que, bueno, ahora tienes que ir revisando los apuntes, no, pero las canta de memoria, de corazón, como se dice. Y eso es precioso. Yo estaba buscando acá algo en tu libro de Sueños Azules y Contrasueños. Hay un poema brevísimo, brevísimo, que me encanta, que es En el sueño de mis abuelos, que son 4 versos apenas, que me voy a atrever a leer delante tuyo, lo que ya podría ser una herejía. En el sueño de mis abuelos. Si pasas por la vida y no cultivas el jardín de la amistad, pasas en vano. Yo agradezco esta conversación contigo hoy, porque realmente me parece que estamos soñando la posibilidad de la amistad, el sueño de la amistad. Y me parece que eso ya construye una posibilidad amorosa de encuentro entre... Yo no quiero ponerme en el lugar porque me parece plantearnos como de 2 orillas, del pueblo mapuche y la nación chilena. No quiero formar parte de la nación chilena, aunque aparentemente sin esnovismo también pertenezco a la nación chilena, sin desconocer cuál es mi origen. Y como todo chileno y chilena, están nuestros ancestros mapuches señalándonos, recordándonos quiénes somos. Me encantó del poema que tú señalas y de este pensamiento sobre la importancia de la memoria. Existimos mientras otros nos recuerden. A mí que me gusta mucho Fernando Vallejo, en una novela de él que es El Desbarrancadero, el escritor colombiano, en el que se narra la muerte del padre del protagonista, que es un alter ego y un yo ficcional del propio Vallejo. El padre está muriendo, entonces le dice Vallejo muy desencantadamente: mientras yo viva, te recordaré, y cuando yo ya no viva, ya no existirás. Y así lo ve muy desencantadamente el proceso de la vida como pérdida de la memoria, y todos condenados a un fin que, bueno, es inapelable. Pero eso que tú señalas como posibilidad, la posibilidad de la memoria, mientras nuestros seres amados, mientras los que amamos nosotros y quienes nos amaron a nosotros nos recuerden, todavía vamos a estar vivos. Me parece bellísimo eso como posibilidad, sobre todo desde un afán personal muy territorial, muy posesivo, muy celoso, no en el sentido de la celotipia erótica, amorosa, sino de que el otro te recuerde. Y una forma de recordarte es a través justamente del diálogo. Helicura, un montón de cosas que me dan ganas de preguntarte. Me voy a quedar con una preguntita para ir cerrando antes de que tú nos puedas leer todavía un poquitito más. Respecto de este neologismo que tú creas, de que tú te señalas a ti mismo y a tu pueblo como oralitor y oralitores, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Cuál es la imbricación ahí entre oralidad y escritura, memoria, sueño, el azul del oriente? Bueno, son complementarios, indudablemente. Como por eso yo en principio dije en una conversación en México, en un encuentro en Tlaxcala, hace ya muchísimos años atrás, año 90 debe haber sido, dije, bueno, yo creo que nosotros somos oralitores. Entonces no sabía que el concepto
había sido ya acuñado por un grupo de antropólogos estadounidenses que estuvieron trabajando con todo el quehacer nativo en un lugar de África. Pero ellos, por lo que supe después, eh, o sea, años después supe de que existía este concepto, y que aludía a todo lo producido por pueblos nativos, en este caso específicamente eh, del lugar en que ellos estuvieron haciendo estudios. Entonces, pero cuando yo señalé la palabra oralitura, era muy simple, de perogrullo, como dicen, ¿no? Sin pretensión de un neologismo. Eh, eh, Era unir la oralidad y la literatura con un caminar de la humanidad. Entonces, digamos, un brazo, una pierna, eh, un hemisferio del, del ser humano. Entonces, era la oralidad. Entonces avanzó, dio un paso y ese paso era la oralidad. Eh, Dio otro paso y alcanzó otro territorio y esa era la literatura. Y entonces, pero siempre en ese movimiento hay un lugar vacío, ¿no? Que se genera a partir de ese movimiento de separación de, de los miembros, ¿no? Y entonces, pero no ha sido nombrado. Y entonces yo dije, nosotros habitamos ahí, ¿no? Porque estamos en ese espacio aparentemente vacío, que se podría llamar como un lado es la oralitura, o sea, la oralidad y el otro la literatura, entonces podría llamarse oralitura. Entonces, como una manera de explicar que yo no me sentía parte de la eh, eh, literatura, sino que más bien en una situación más bien lejana, eh, pero mucho de la oralidad, que siempre en la escritura me iba resonando, más que la literatura. Entonces, y sobre todo porque, como ya conté, no fui ni soy un gran lector de poesía. Entonces, eh, ese es el origen del concepto y que, eh, como ya lo señalé, eh, cobra esta otra mirada que en una conversación con los hermanos nativos de Colombia, eh, uno de ellos Yanacuna y el otro Kansá, eh, grandes amigos, queridos amigos. eh, entonces, en una conversación en una universidad en, en Bogotá, ¿no? Creo que fue la Universidad Javeriana. eh, entonces, ellos también se habían adscrito a ese trabajo de pensarse como oralitores y tuvimos un diálogo en torno a eso y entonces me decían eh, que ellos explicaban, también habían agregado miradas, entonces yo le digo, mira, sabes que yo últimamente creo que para ser más cercano a lo que plantean nuestras culturas, eh, nosotros somos como un río y del que somos un cauce. Somos el cauce de palabras. Entonces, como ya señalé, y una orilla es eh, alimentada por la oralidad, la otra eh, orilla nos alimenta con la literatura. Licura. Y la última pregunta, lo prometo. ¿Qué narradores son tus narradores queridos, los que más quieres?
Se me viene a la memoria chilenos, por ejemplo, Nicomedes Guzmán, Mm. González Vera, eh, Manuel Rojas. eh, un cuento que me impresionó mucho de Olegario Lazo, el padre. Ah, maravilloso Eh, cuento. sí, eh, eh, Ítalo Calvino, para hablar de alguien universal, especialmente, bueno, los libros de Ítalo Calvino, pero especialmente El varón rampante por su relación tan hermosa con la naturaleza. Eh, bueno, por supuesto, ese bello libro también eh, conozco dos o tres eh, de el autor de- del Principito, de Antoine Saint-Exupéry, ¿no? Entonces, el Principito que hablaba o que sigue hablando como un ser nativo, como nosotros, que hablamos con los árboles, los abrazamos, ¿no? Em, son parte de nuestra vida, o como los animales, eh, o como las flores en general, pero también las flores de nuestra predilección. Entonces, ¿Qué flor te eh, gusta, Laura? ¿mm? ¿Qué flor te ¿Cómo? gusta? ¿Qué flor te gusta? Mira, hay varias que me encantan. Por ejemplo, las flores de los chilcos, ¿no? Ah, que crece un poquitito Sí, para abajo. sí, Me sí. Y aquí a orilla de la casa hay tres variedades, eh, porque son muy como eh, leves, diría, ¿no? Hay Son muchos como, chilcos ¿no? en tu poesía. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. No, y las flores de los canelos, eh, esa solemnidad rotunda de los copihue, ¿no? Entre los matorrales. No, eh, no, tendría que empezar a nombrar, eh, son como los libros, pues, ¿no? Son susurros que nos están eh, recordando situaciones. eh, por eso son tan hermosas las bibliotecas también, pues. Yo, no es que lea todos los libros, pero cuando voy a una biblioteca, cuando voy a colegios, por ejemplo, le digo a chicos y chicas, le digo, mire, cuando entran a una biblioteca, eh, no es que les pidan silencio eh, simplemente por callarlos, sino silencio para que puedan escuchar el susurro que hay y que viene desde esos libros de hombres y mujeres de distintas edades, de distintos lugares del mundo, que nos están hablando de manera más diestra o no, pero con la mejor intención de contarnos lo mejor de sus culturas, de sus experiencias, ¿no? Y así son las flores, esos son los árboles, ¿no? Y reunidos por la brisa o el viento que, que es tan frecuente por aquí, por esta tierra, aledaña a pocos kilómetros del hermoso lago Colico, con la visión del volcán majestuoso, eh, eh, que es el Yaima. Un paisaje idílico. Y, a propósito de idílico, había marcado algo en un poema tuyo que me gusta mucho. Tiene otro sentido, tiene un sentido más bien político que me encanta. Que dices tú en un poema, es justamente en Un sueño azul, hablo de la memoria de mi niñez y no una sociedad idílica. Me encanta eso. Es una desmitificación, ¿no es cierto?, de esta
no una desmitificación, es una respuesta a las mitificaciones, a estas construcciones que son como fotografías, que sirven para finalmente usufructuar usufructuar de esa imagen, de ese paisaje, de esa cultura, que yo había escuchado también cuando tú hablas del tiempo, que para la cultura mapuche el tiempo tiene otro sentido, es una cultura Sí. más anacrónica, y el tiempo no se mide, porque en ese sentido, dices tú, te lo escuché ahí en una entrevista, se estaría esquilmando al tiempo, se está sacando provecho de él, medirlo, contarlo. Yo soy de conversación larga, pero podría ahí estar conversando contigo mucho rato. Hay un par de preguntas más. Edson, ¿me ayuda, por favor, con las preguntas, comentarios? Muy bien. En realidad no son preguntas, son palabras de reconocimiento a la poesía de Licura y de agradecimiento por esta bella instancia de diálogo y de invitación a sumarnos a un diálogo que viene desde antes de la palabra tiempo, entre quienes señalan estas palabras de gratitud y de amistad. Está Victoria Espinosa Sen, Luis González, Mónica, Jesús Arencibia, Susana Valdés, Fresia, Evelyn Sánchez. Solo eso. Muchas gracias, Elicura. Y para ir cerrando Gracias, esta muchas gracias. conversación, te podríamos pedir si tú nos puedes leer algo más de tu poesía para despedirnos y quedarnos con esa impresión. Bueno, tal vez un poema que, que habla del bosque, pero eh, encontré aquí enseguida con otro un poema muy cortito, eh, que se llama Canción y Azafrán, que está dedicado a nuestros niños, niñas, reprimidos por los dueños del Estado, ahora en las LOF de comunidades de Temucuicui y de Eupeco Filcún. Y me pregunto, ¿y mañana? Hijo, hija, ¿y si le decimos a la niebla que desde su cumbre de ensueño esconda los caminos de nuestros campos y nuestros atacantes tomen entonces los atajos de la nada? Y que la nada sea una cometa, la visión de un volcán, una galaxia inexistente. Ya, 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 digámosle a la niebla para que se despierte. Ya, 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 digámosle a la niebla para que se apresure. Y precioso. ¿Y nos quisieras leer uno último más? Bueno, el poema, entonces, el bosque de la memoria. Soy el bosque, y este es el azul de mi corazón. ¿Escuchas su latido de agua? Hija, hijo, hermana, hermano, ¿me reconoce? Aún vivo, porque soy la casa de la mujer y del hombre, de los pájaros y de los animales, de las piedras y de los insectos, de los hongos y de las vertientes. En mí habita la brisa de vuestro espíritu. Entre las hojas y las raíces de mis aromas crece la enredadera de la luz. ¿Ves cómo florece su conversación con la sombra? Es el canto de mis árboles
en los que resplandecen los sueños de las nubes y de las mariposas. Mírame, estoy aquí porque todavía tú no vuelves a caminar entre las estrellas. Existo para que reconozcas el misterio del orden natural. ¿Recuerdas que venimos desde el azul infinito? Mira el invisible vuelo de las piedras que te sostienen en el verdor de nuestra madre, padre, tierra. ¿Ves? Soy el gran bosque de la memoria, de nuestra gente y de los antepasados, que susurran desde mis huellas y hacia lo venidero, como neblina, como gotas de rocío, como caudal de lluvia, como palabras que ofrezco el agua, el aire, tu respirar que posee las llaves de las ventanas, de tus ojos, que anhelan contemplar la ternura insondable del universo. Quilicura, bellísimos poemas, bellísima imagen del bosque, que tú en otro de tus poemas también señalas como una taberna, preciosa imagen, y que nos deja con una sensación de belleza, justamente, de todo lo que nos habita y de todo lo que nos rodea, que no estamos en este mundo solamente los seres humanos, sino que hay muchas otras presencias animadas e inanimadas que nos acompañan en este tránsito de la vida y que nos ayudan en este paso que a veces no es tan feliz, a veces sí, a veces lo es, pero cuando no es tan feliz, bueno, hay que vivir ese momento, pero no quedarse a residir en la tristeza. Tu poesía, que es muy nostálgica y por momentos muy triste, hay uno de tus poemas donde señalas que alguien te dice, alguien le dice al sujeto poético, llamémoslo así, que es tan triste, y hay una belleza enorme en esa tristeza. Es una tristeza por muchos dolores padecidos en relación a la historia, que es imposible sacarla de la conversación, del diálogo. Tenemos una, como señalé al inicio, una trágica historia de un encuentro frustrado entre el pueblo mapuche y la nación chilena. Yo anhelo, espero, deseo, sueño, como un sueño azul también, que como nación chilena seamos capaces de apreciar la belleza de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestros mayores, y tu poesía nos ayuda en eso muchísimo, porque nos recuerda justamente la necesidad de reconocernos y de enorgullecernos de quienes somos, y no vivir mirando hacia afuera mientras tenemos a nuestros antepasados en un, entre comillas lo digo con mucho cuidado, en un patio trasero de nuestro propio país, o sea, en un exilio en nuestro propio país. Quilicura, muchísimas gracias por esta preciosa conversación, por la posibilidad de acercarnos, como te dije, por tu poesía, por tu pensamiento, eh, por el tiempo, por la deferencia. Para nosotros es realmente un orgullo tener al último premio nacional con nosotros, pero más allá de los premios, que en este caso, bueno, es muy merecido, pero a veces no quieren decir gran cosa. Sí con el ser humano, con quien nos puede hablar de otras posibilidades, de la poesía como parte de la vida y no de la poesía como mero artificio o tecnicismo o escritura o papel, sino que la poesía como tránsito entre posibilidades de vida, con tu hija detrás, con su gallina, contigo hablándonos, con lo que es la vida y que nos hace olvidar este horroroso espacio virtual, pero que nos permite la posibilidad del encuentro. Agradezco esa posibilidad de la virtualidad en este momento. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, un gusto, como te dije, y un honor para nosotros contar contigo hoy. Saltumay también, Saltumay, Tenten Mañón, Compuche, Tufachi, Ngachankan Meu, Pachan, Huya,
Ule Rumel. Muchas gracias. También María Luisa, Edson, a todos y a todas quienes estuvieron conversando o siendo parte de esta conversación de hoy, de ayer, de mañana seguramente, ¿no? Esa conversación de siempre. Euca de Callades. Que nos permita restablecer un lazo quizás no perdido, sino que nunca instalado, y que es el sueño de todos nosotros. Muchísimas gracias de nuevo, Licura, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta sesión de Diálogos con la Poesía Actual, y nos reencontramos en septiembre, ya avisaremos oportunamente la fecha, el horario y el invitado. De nuevo, un gusto, un honor, Licura, y espero que nos veamos muy pronto, de manera presencial. Nos quedamos todavía unos minutitos, nosotros y Licura, mientras pido a los asistentes. Muchas gracias a todos.